Imagina que vamos a un parque y nos sentamos al pie de un árbol a compartir ideas, reflexiones, sentimientos, emociones, sensaciones, lecturas. Yo soy Mukia Shanti y esto es el Club de las Personas Árbol. Bienvenidas, bienvenidos. Me senté a grabar hoy con la idea de explorar un tema que reflexiono desde hace muchos años porque está en la base misma de la práctica que hago y que enseño. Y venía reflexionando acerca de una idea y de repente, ¡pum!, me quedé con la mente totalmente en blanco y se me borró por completo. Había empezado a hablar y me olvidé. Una sensación muy parecida a la que alguna vez, solo alguna vez, gracias a Dios porque es muy feo, me ocurrió estando en escena, dando función de teatro y de repente se te hace una laguna, un blackout total, ¿no? En la mente y te olvidas. O sea, es que no tienes, es horrible porque no tienes idea dónde estás. Y esta sensación, esta como especie de neblina que baja y cubre todo lo que estaba pensando antes de, me está sucediendo con bastante frecuencia últimamente. Y claro, es algo que es muy probable escuchar a muchas mujeres de más o menos mi edad hablar de esta sensación de niebla mental, de olvidarte de las cosas. Es muy frustrante, es muy desconcertante, es muy raro. Y sobre todo, por lo menos para mí, que estoy muy acostumbrada a tener una mente muy, muy eficiente, es algo que no me esperaba. Sin duda es algo que no me esperaba. Entonces, ¿qué hacemos, no, con estos cambios que no nos esperamos? Porque yo tengo hoy 47 años, cumplidos hace varios meses, y empecé a sentir unos cambios energéticos muy sutiles a los 41 años. Y a los 42 más o menos, mi ciclo menstrual, de ser un reloj durante, no sé, casi 30 años o veintitantos años, cada 28, 29 días, empezó a ser cada 24, 25, ahí empezaron los cambios y yo supe que ya estaban empezando los cambios. Bueno, entonces me fui preparando. Fui con una mujer a comprender, a aprender un montón de cosas sobre mi ciclo, cómo darme cuenta cuando estaba ovulando, cómo alimentarme mejor para favorecer mi salud hormonal, suplementación. Ahí empecé a aprender muchas de las cosas que aún hoy, o sobre todo hoy, estoy usando mucho. Y me fui preparando para una serie de cambios físicos, pero nunca tuve en cuenta los cambios mentales y ni por asomo se me ocurrió esto de, de que mi siempre tan eficiente máquina mental empezara a presentar esto que podría muy bien yo vivir como fallas del sistema y enojarme mucho. Y sí, no te voy a negar que me generan frustración porque de repente me desaparecen las cosas de la mente, pero de una manera muy rara, así como si de verdad desaparecen. Pero me da la oportunidad a mí de seguir haciendo o de hacer más en profundidad o lo que esta etapa de la vida invita y lo que en realidad cualquier etapa de la vida de una... Porque esta no es una etapa de cambios, es una etapa de transición, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un cambio y una transición? El cambio es, vamos a imagínate que vienes caminando por la calle y te das cuenta que del lado enfrente, de la vereda de enfrente, está pegando el sol y tú tienes frío, vienes caminando por la sombra
Y entonces decides en la siguiente esquina cambiar de vereda porque quieres que te pegue el sol. Eso es un cambio. Es algo que sucede en un lapso breve de tiempo y tú, la esencia es la misma. Vas por la misma calle, en la misma dirección, solo que ya no vas por la sombra, sino que vas por el sol. Una transición es si mientras tú vas caminando empiezas a darte cuenta que te conviene mucho más pasar por otro lugar antes para aprovechar la vuelta, entonces sigues caminando, pero te desvías ligeramente, el barrio cambia, el paisaje cambia, haces otras paradas en medio y cuando las estás haciendo además te das cuenta que entonces ya no tenía tanto sentido el destino final que habías elegido inicialmente y entonces cambias como el recorrido, ¿no? Esencialmente estás como llegando más o menos al mismo lugar, pero no al mismo tiempo. No sé si se entiende la idea, ¿no? Porque la transición es un proceso de tiempo mucho más largo y a medida que va transcurriendo ese tiempo, te das cuenta que, que a donde querías ir inicialmente ya no tiene mucho sentido. Es algo donde hay una transformación mucho más sustancial y profunda, ¿no? Y que el cambio ocurre en unos pocos minutos, te cruzas de un lado a otro y esta transición toma varias horas, ¿no? En el ejemplo que estoy poniendo, pero así sucede en la vida. Así sucede en la vida. Entonces, todas estas grandes etapas no son etapas de cambios, son etapas de transición. Y esto sucede en todo el inicio de nuestra vida hormonal, en la pubertad, luego de la adolescencia, hasta convertirnos en jóvenes adultas y adultos. Y todo esto es una larga transición que dura 10, 12 años. Cuando una mujer se embaraza y va a tener un bebé, y también sucede para el hombre de diferente manera, por supuesto, el hombre que participa en eso. Entonces, todo esto es una larga transición de ser una persona y un individuo a estar gestando otro ser, pasar por todo el proceso del embarazo, darle a luz, empezar a criarlo. Hay una nueva realidad, ¿no? Que tiene cambios muy profundos, muy significativos, físicos, mentales, espirituales, económicos, de prioridades en la vida, etcétera, etcétera, hasta que la nueva realidad se empieza a establecer. Eso toma años. Y esta etapa de la vida, la gran transición de la mediana edad, que sucede para hombres y mujeres, pero que en el caso de las mujeres viene acompañado por unos movimientos hormonales, en el caso de los hombres también hay movimientos hormonales. Suceden un poquito más adultos que en nuestro caso y por ahí son menos marcados o afectan de diferente manera, menos clara, digamos, o menos intensa, pero también suceden. Pero esto es una larga etapa de transición. Y en esta etapa de transición hay muchos cambios. Lo que tienen las etapas de transición en la vida, y por eso son tan desafiantes, es que tú ya no eres la de antes, pero todavía no eres otra, ¿sí? Estás en un movimiento constante donde no eres ni una ni la otra, donde es todo el tiempo movimiento y transformación. Y claro, cuando vivimos esto siendo muy jovencitas, muy jovencitos en la adolescencia, tenemos mucha energía, una energía que va creciendo incluso cada vez más, que de hecho nos desborda y que no sabemos manejar y no sabemos muy bien qué hacer con ella y nos podemos volver torpes físicamente, torpes en un montón de cosas y nos suceden internamente muchas experiencias para las cuales ni siquiera tenemos nombre.
todavía. Y entonces es una etapa que sucede un poco medio como podamos y también depende un poco también de la suerte que tengamos, de con quiénes estamos creciendo, cuál sea nuestro entorno familiar, cultural, social, para que sea más o menos afortunada esa larga etapa de transición. Pero digamos que hay mucha energía, mucha energía, pero no hay conciencia. La conciencia es algo que empieza a desarrollarse justamente en esa etapa. Ahora, que sería como la bajada de la ola, el otro lado, ¿no? Sube la ola en la adolescencia, sube, se mantiene ahí durante 20 años más o menos, una ola, un pico, y luego empieza a bajar. Estamos en el otro lado. Entonces ahora hay mucha menos energía. Ese es el primer cambio que yo sentí, la energía, y es el cambio que muchísimas mujeres dicen, ¿no? O sea, ¿qué onda con mi energía? Pero hay mucha más conciencia, o al menos hay una gran oportunidad de conciencia. Entonces, es realmente muy desafiante y muy desconcertante esto de que se me borre algo de la mente de repente. Pero lo miro como una oportunidad de aceptar la invitación que esta etapa de mi vida tiene, que en realidad es la invitación que tiene para cualquier persona que la esté atravesando, que es incrementar o cultivar, si aún no la hemos cultivado, la paciencia. Y esto se dice muy fácil, pero no lo es. Justo en esta bajada de la ola, en esta etapa de la vida, la mediana edad, ¿no? De hecho se llama incluso, ¿no? Crisis de la mediana edad. Me dan risa luego las cosas como las nombramos. Lo que empieza a suceder es que le empiezas a ver el horizonte a la vida. Antes, cuando eres más joven, vas viviendo y simplemente, a menos que hayas vivido ciertas circunstancias particulares en la vida, no, es como que no te planteas mucho la cuestión de un tiempo final. Después de cierta etapa, cuando la energía ya no es tan infinita, cuando la energía ya dices, ok, me parece que no me alcanza para todo, le empiezas a ver el horizonte. Y entonces empieza todo un cuestionamiento de, ok, de todas estas cosas que yo he querido, ¿cuáles voy a seguir sosteniendo y cuáles voy a soltar y desapegarme de ellas? ¿A cuáles sueños voy a seguir alimentando? ¿A cuáles voy a soltar? ¿Y a cuáles me voy a dar cuenta, como en el ejemplo que te puse de la caminata de la calle, que ya no son relevantes para mí hoy, ahora? Y eso requiere de unas grandes dosis de aceptación del momento en que vivimos. Ya no me va a alcanzar el tiempo para todo. Entonces, ¿qué sueños voy a mantener? ¿Qué sueños siguen vigentes? ¿Qué anhelos? ¿Qué proyectos? ¿Qué sigue vigente y qué ya no? Si evitamos este proceso, empezamos a ver personas que tienen una cierta edad y se empiezan a comportar extrañamente, como si tuvieran 30 años menos. Una nueva adolescencia, que justo como la palabra lo indica, hay una sensación de adolecer, de vacío, de falta. Entonces me apuro para completar, me apresuro para completar, para llenar ese vacío. La gran invitación que tiene esta grieta,
que se abre, esta crisis, porque eso es una crisis, una grieta que se abre y como tal está repleta de posibilidades, es que ese vacío lo tienes que llenar tú contigo misma, contigo mismo. Esa es la gran invitación. Y para hacer esto, la primera situación es aceptar, y parece súper fácil, pero no lo es a veces, aceptar que hay planes, proyectos, sueños, anhelos que ya no vibran conmigo, que ya no resuenan conmigo, que ya no me importan, que ya no me interesan, que ya no quiero, que ya no me dan ganas, que ya no tengo energía. Elegir conscientemente se vuelve más importante que nunca. Aquí hay un gran desafío que yo observo para muchas mujeres, que es que tienen hijos en una edad muy demandante que es la adolescencia. Y entonces, es realmente desafiante para esas mujeres. Como me escribió el otro día alguien, la guerra hormonal, algo así, una mujer 50 y con un hijo adolescente. Me dijo, es que estamos en guerra hormonal en casa. El asunto es que sea como sea la situación de cada quien, es absolutamente necesario tomar el tiempo para explorarse a una misma, a uno mismo, para estar en silencio, para estar quietas, quietos, porque de lo contrario es más fácil que nunca perderse. Es tan poco claro, ¿no?, lo que sucede a veces, que entonces te puedes dejar ir como por cualquier estímulo. La paciencia es la otra gran invitación. La paciencia. La paciencia para conmigo misma, por supuesto, sobre todo y fundamentalmente, con mis procesos físicos, con este cuerpo que se está transformando, con este pelo que está cambiando, con estas formas de mi cuerpo que se van modificando, con la expresión de mi rostro que empieza a ser diferente, la forma de mi mandíbula, de mis pómulos, mi cabello, y con mi mente, con mis pensamientos, con la forma en que funciona mi mente. Dosis gigantes de paciencia que nunca van a ser sobredosis, porque estamos tan rodeadas y rodeados de objetivos, de una espiritualidad tan neurótica, un desarrollo personal tan neurótico, que entonces este cultivo lento de la paciencia nunca va a ser demasiado en este mundo en que vivimos, porque es realmente nadar contracorriente. En cuanto empiezas a amigarte con tu propia etapa, sea cual sea la que vives, ¿no? Lo veo mucho con las mamás también. En cuanto empiezas a reconciliarte con tu nueva etapa, sea ser mamá, sea ser emprendedora, sea ser perimenopáusica, empieza a bombardearte el marketing, las redes, ¿no? Una maternidad como debe ser es esto, esto, esto y esto. Una emprendedora como debe ser es esto, 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 esto. Una mujer perimenopáusica como debe ser es esto, 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 esto. Y siempre entonces estamos con esa zanahoria delante de la nariz, delante de los ojos, que nos lleva hacia un lugar que hay que hacer mucha fuerza y resistirse a eso. La grieta de la mediana edad
la más importante invitación que tiene desde mi perspectiva es a que te hundas en ella de una manera muy consciente, a permanecer en ella de manera muy consciente. Porque una grieta, ¿qué es? Un espacio que se abre. ¿Qué es un espacio que se abre? Un útero que da a luz a otra cosa. Por ejemplo, una vasija que alguien crea para que le quepan cosas dentro. Un espacio que se abre es un contenedor de posibilidades. Si tú no exploras ese espacio, ¿cómo vas a dar a luz a esas posibilidades? Pero hay que aceptar que estamos transformándonos. Hay que aceptar, en mi caso, que mi mente ya no es la misma, por lo menos por un tiempo, no sé qué va a pasar después. Mis amigas que son un poco más grandes que yo, que ya tienen 50 y pico, 8, 9, 10 años, me cuentan que después de toda esta larga etapa hay como un... ¿no? Un respiro donde la energía vuelve a... cambia. Pero yo todavía no estoy ahí. Solo me alivia bastante saber que es larga y es desafiante, pero que es una etapa. Pero no estoy ahí, estoy aquí. Y entonces, ¿cómo estoy conmigo hoy en este proceso que estoy? ¿Cómo está cada quien en su propio proceso? Lo que a mí me queda clarísimo es que no podemos apegarnos ni a nuestros hábitos ni a nuestras ideas, porque ahí es donde nos empezamos a hacer cortocircuito con lo que nos está pasando. Entonces, yo siempre he sido de escribir mis ideas, por ejemplo, a medida que me vienen, ¿no? Uso un tipo de agenda que me permite escribir. A mí no me gustan las agendas que tienen propuesta. Lo he intentado, ¿no? Que la agenda lunar, que la agenda astrológica, que la agenda de la emprendedora, lo he intentado y no me gustan. Me gustan las agendas que son un gran espacio vacío. Uso unas agendas Moleskine, que es una hoja blanca. Y entonces ahí escribo las cosas que tengo que hacer, pero tengo un montón de espacio en blanco donde puedo anotar ideas. Uso muchísimo, tengo una infinita colección de Google, de notas de Keep en mis apps de Google, en la computadora y el teléfono, ¿no? Entonces tengo notas para desde lo que tengo que comprar en el mercado hasta ideas para escribir o grabar o lo que sea. Es algo que hago, pero ahora es obligatorio. Porque si no lo hago, se me van las ideas y es muy frustrante. Pero también me tengo que empezar a amigar con la idea, me doy cuenta, de que se me van a ir muchas ideas. Y entonces puede ser o que vengan después con una nueva luz y una nueva sabiduría, ojalá, o que ya no vengan porque no eran tan relevantes. Puede ser también. Entonces, desapegarme de la idea de que mi mente funciona de una cierta manera. Claro, ha funcionado así muchos años. Y si yo me pongo a hacer memoria, aunque yo quiera ahora creer siempre, ha sido así. No es cierto que siempre ha sido así. Porque cuando yo tenía 20 y pocos años, no era así. Yo fui a medida de esta conciencia que va aumentando a partir de nuestra adolescencia y más todavía en nuestra primera adultez, que vas comprendiendo quién eres realmente, cómo funcionas en el mundo, qué te importa, qué no te importa, etc. En realidad, mi mente funciona así no hace tantísimos años. Lo que pasa es que me acostumbré.
Me acostumbré a ser cíclica, a tener horarios, a tener rutinas, a tener eso, fases, ciclos, pero no ha sido siempre así. Es algo que fui, a medida que fui conociéndome, fui desarrollando, fui cultivando. Entonces ahora es una nueva etapa y toca desapegarse de todo eso. Entonces lo haré más que antes y también aceptaré como parte de que se me van a borrar cosas, que me va a suceder esto y no pasa nada. Mira, no pasa nada. Vení aquí a sentarme a hablarte de una cosa y acabé hablando de otra. Los hábitos. Los hábitos también son una exploración muy, muy en presente, porque también me doy cuenta que los hábitos que sostuve durante tantos años hoy ya no me están funcionando muy bien. Necesito moverme mucho más físicamente. Eso lo estoy haciendo hace varios meses. Necesito volver a incrementar mi cantidad de práctica de Kundalini Yoga. Me hace muy bien. Voy al gimnasio. Me hace muy bien hacer largas caminatas, andar en bicicleta. Necesito moverme mucho. La alimentación. La alimentación también, o sea, me doy cuenta de cómo cosas que nunca me afectaron ahora sí me afectan, de cómo tengo deseos, necesidades de comer otras cosas con más sustancia. Necesito dormir más, bastante más. En fin, es una exploración y requiere mucha presencia. Y para estar presente, que es una palabra que se usa mucho, ¿no? La presencia, estoy presente en mi vida. ¿Qué significa estar presente? La presencia tiene una condición de la que nadie habla, que es aceptar que no sé. Porque en cuanto yo sé cosas, mi mente está cargada de significados y de ideas y de nociones y de construcciones. ¿Sí? Entonces no estoy presente. Estoy viéndome o viendo la realidad o viendo, experimentando a través de mis pensamientos. La presencia requiere vacío, no saber. Es la única forma de estar presente. ¿Es realmente posible? No lo sé. No lo sé. Cuando estudiaba teatro, una de mis maestras, Elena Tritek, siempre nos regalaba textos. Y a mí una vez llegó y me dio un libro de Osho. Un libro de Osho que es de los poquísimos libros que conservo en una cajita. Tengo una cajita tamaño cajita de fruta en la Ciudad de México, en una bodeguita donde guardo las pocas cosas que decidí conservar cuando dejé mi casa y decidí volverme nómada. Bueno, ese libro está ahí, por supuesto, porque es muy importante. Ella me lo regaló por una parábola, una no sé cómo se llaman estas, no me sale ahora el nombre de estas construcciones mediante las cuales dan las enseñanzas, ¿no? Pero bueno, otro día hablo de ella. Ahora me estoy acordando de esta que habla de Subhuti, no era Subhuti, bueno, Buda, que se sienta bajo un árbol y que le llueven flores cuando él... Y él se sorprende y le dice al árbol, ¿oh, ¿por qué lloviste flores sobre mí? Por tu discurso, por el vacío. Bueno, en la tradición budista todo esto se explica de manera muy complicada, pero es así básicamente. La presencia requiere de ese vacío
Y cuando estás presente es que te llueven las flores de la realidad. Pero debes aceptar que no sabes. Incluso para aprender cualquier cosa hay que aceptar que no sé. La mente del principiante, le dicen. La mente del aprendiz. Entonces, cada día es una nueva oportunidad de ponerte enfrente de ti misma y de abrir ese espacio vacío. Y hay muchas formas de hacerlo. Solo está abierta la invitación y yo realmente creo que hay que tomarla. Entonces, esa es la primera condición para atravesar una transición. El desapego, que no sucede de un día para otro, es un proceso también, es una transición también. El ir desapegándonos, lo voy a decir así para que suene en presente continuo y no como algo que hay que hacer de un día para otro, porque esa idea también es súper nociva. El ir desapegándonos de todo lo que fue, desde de todo, de todo lo que fue. Y al mismo tiempo ir dejando ese espacio vacío, abierto a las posibilidades, como un cántaro, como una vasija, como un útero, como eh, verlo como a cada quien le sea más útil, pero es un espacio vacío, donde hay preguntas, donde hay no saberes, donde hay posibilidades. Y ese espacio vacío es necesario no solamente aceptarlo, sino también cultivarlo. Es parte de. ¿Y cómo se cultiva ese vacío? Bueno, no sé, meditando, escribiendo, contemplando. Si tú te levantas y te acuestas y a lo largo de todas esas horas que estuviste despierta, todo fue una sucesión clarísima de un lugar al otro al que ir y una larguísima serie de cosas por hacer que no te dejaron ni un respiro, ni un momento para estar quieta, en silencio, mirándote. Yo me di cuenta estos últimos días en la meditación que hago en la mañana también. Sentí hace unos días la tentación, porque no es algo que yo haga habitualmente, pero sentí la tentación de sentarme y empezar la meditación. Y dije, wow, a ver, espérate un momento. Cierra los ojos, respira, siente tu cuerpo. ¿Cómo está tu cuerpo? Me preguntaba yo a mí misma, ¿no? Respirando profundo. Porque si no, la meditación se vuelve un algo más que hacer. Y cuidado con eso, porque cualquier cosa, hasta la meditación, puede ser algo que me desconecte de mí. Ah, no, es una tarea que hacer. Yo me levanto y me siento a meditar. Es un to-do en mi lista, ¿no? Algo que hacer, algo que cumplir. Ah, bueno, listo, la termino, listo, ya terminé, pim, pum, pam, sandam, sandam, y me levanto y ya, sigo con mi día. Y wow, entonces se convirtió en parte de mi desconexión en lugar de algo que me conecte conmigo. En estos momentos me he ido dando cuenta, por ejemplo, que hay una serie de tensiones en mi cuerpo, de las que también hablan de manera muy superficial en las redes, con esto del aumento del cortisol y tal. Sí, pero es mucho más que eso. Entonces yo veo a muchas mujeres más grandes que ya pasaron a otra etapa totalmente diferente, más de 60 años, que tienen mucha tensión en el cuello, en los hombros, tienden a subir los hombros sin darse cuenta. Y me doy cuenta ahora que eso se gesta en esta edad y que no tiene nada que ver con que yo esté relajada o no. Es una respuesta de mi cuerpo a un cambio que está viendo, a una transición que está viendo. Entonces, necesito sentarme y sentirme.
Y luego abrir la pregunta y dejar el espacio y ver cómo voy a ir transitando eso y qué podría yo hacer para que eso se pueda ir regulando desde mi alimentación, desde las terapias que hago, desde las prácticas que hago, desde cómo duermo, qué hago antes de dormir, etcétera. Pero todo eso requiere vacío, requiere pregunta, requiere presencia, requiere paciencia. Vendrá una nueva realidad, pero no va a venir mañana. No va a venir mañana, va a venir en unos años. Estos momentos de transición hormonal tan grandes y determinantes, que son 4 básicamente en la vida de una mujer: la adolescencia, la maternidad, la menopausia, sabiapausia y la vejez, la senectud. Y para los hombres son los mismos, excepto la gestación, por supuesto, pero son diferentes, ¿sí? Entonces aquí voy a estar hablando solamente de las mujeres. Una nueva realidad hormonal es una nueva manera de ver la vida. Y es muy importante comprender esto. Gran parte de nuestra forma de ver la vida está determinada por el baile de nuestras hormonas. Y por eso es muy importante aceptar que las cosas que son importantes para nosotras cuando tenemos 30 años no lo van a ser cuando tengamos 50, porque hay una nueva realidad hormonal. Y no es que sean más o menos importantes. Cada etapa de la vida, cada edad de la vida tiene su dharma, tiene su sabiduría, tiene su propósito. Entonces a los 30 años no puedes pretender ver la vida como si tuvieras 50 y a los 50 no puedes pretender seguir como si tuvieras 30. Y por eso me parecen tan nocivos algunos mensajes que veo. Estaba viendo, insoportable, ya no la voy a ver más, la serie esta, Emily in Paris, que me resultó como bonita al principio y ahora me resulta absolutamente insoportable por un montón de cosas. Por Dios, tan tóxica. Todo es tóxico en esa serie. Cómo se relacionan amorosamente, el estilo de vida que llevan, todo es tóxico. Y la forma en que presentan a una mujer madura es horrible. Es muy, muy horrible. Entonces se está convirtiendo en nuestra nueva aspiración, ¿no? Es una mujer, no sé cuántos años tenga, pero más de 50, que se comporta como adolescente. En muchos sentidos. Y es muy feo de ver. Por lo menos lo es para mí. Vendrá una nueva realidad, pero para que se establezca esa nueva realidad necesitamos primero desapegarnos del pasado y luego permitir toda esta larga etapa de vacío, de pregunta. Y esto aplica para esta transición, pero aplica para cualquier otra. Estas son las etapas de transición que van a venir sí o sí en nuestra vida, si vivimos los años que toma llegar a ellos. Pero también hay otros momentos de grandes transiciones, como las mudanzas, sobre todo cuanto más, no sé, no es lo mismo mudarse de casa en una misma ciudad que mudarse de casa y de ciudad y mudarse de casa y de país, ¿no? Y se va complejizando si el país encima habla en otro idioma o es otra religión, otra cultura, en fin, se va complejizando. Cuanto más compleja sea, más tiempo y presencia y paciencia tomará esa transición.
Esto sucede en los duelos también, en muchos momentos de la vida. Muy bien, espero que esto haya sido algo relevante y nutritivo para ti. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tu energía, tu presencia escuchando. Te dejo un beso enorme. Sat Nam. Yo soy Mukia Shanti, este es el Club de las Personas Árbol. Gracias por compartir en este espacio lo más valioso que tienes, que es tu atención. Hasta la próxima. Sat Nam.